Pan de vida. El mensaje que traigo para hoy lo he titulado Volver en sí. Volver en sí significa recobrar el sentido que antes se había perdido. Volver en sí también significa volver a la vida. En Lucas capítulo 15 vemos y vamos a analizar la parábola del hijo pródigo. Una parábola es una narración de un suceso, digamos, fingido, del que se deduce por comparación o semejanza una gran verdad o una enseñanza moral. Dice el verso 17, y volviendo en sí, se refiere al hijo pródigo, al hijo menor, este hijo dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Jesús en esta parábola quiere hacernos ver la importancia de que nos demos cuenta de que al alejarnos del Padre, al salirnos de su cobertura, esto nos va a traer grandes y graves consecuencias. Y aquí no le está hablando, digamos, a personas incrédulas, sino a hijos que por un motivo u otro toman la decisión de abandonar la casa del Padre. Leemos el verso 12 donde dice, el hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Dice que entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. En esta parábola vemos que el hijo menor pide a su padre la parte de su herencia porque había tomado la decisión de abandonar la casa de su padre, la cobertura de su hogar. Dios tiene unas leyes que siempre se cumplen. Jesús en esta parábola quiere enseñarnos una de ellas, que es que debemos permanecer siempre bajo la cobertura de una iglesia. No estamos llamados a vivir una vida como llaneros solitarios, personas que deciden vivir su vida a su manera, marcada por sus propios criterios y seguramente guiados por sus deseos pecaminosos. Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, verso 8, dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. En otra traducción dice, buscando a quien destruir. Esto es lo que le ocurrió al hijo pródigo de la parábola. Decidió salir de la cobertura de la casa del padre, dejó su protección y fue manipulado y llevado casi a la destrucción. Y digo casi porque cuando había llegado a lo más bajo, reaccionó, tuvo un momento de lucidez, en otras palabras, volvió en sí. Y en el verso 17 leemos, cuando finalmente entró en razón, o sea, volvió en sí, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y yo aquí solo estoy muriéndome de hambre. Hermanos, fuera de la cobertura de Dios, nos morimos espiritualmente. Y el verso 18 dice, toma la decisión. Tengo que decir que las decisiones que tomemos siempre traen unas consecuencias, y si la decisión no es correcta, las consecuencias son graves, pero si tomamos una decisión acertada, nos traerá bendición, que es lo que hizo aquí el hijo pródigo. Dice, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno, o sea, no merezco que me llames tu hijo, pero te ruego que me contrates como un jornalero. Hermanos, por nuestros pecados no merecíamos, no éramos dignos de ser llamados hijo de Dios, pero Dios con ese gran amor con que nos ama, nos devolvió esa dignidad por medio de Jesucristo. Jesús quiere enseñarnos que si reaccionamos a tiempo, si tenemos un momento de lucidez y nos damos cuenta de que fuera de la cobertura de Dios estamos perdidos, hay una oportunidad de regreso, hay una oportunidad de ser restaurados. En esta parábola podemos ver que en ella se expresa el gran amor de un padre hacia su hijo rebelde, el gran amor de Dios hacia todos sus hijos y la compasión y la misericordia con aquellos que actúan en rebeldía con él. Vemos también otra enseñanza, y es que el Padre no le retiene, sino que accede a su petición. Esto muestra y demuestra que Dios no obliga a nadie, que Dios no impone su voluntad, sino que nos deja la libertad para decidir. Jesús utiliza, por tanto, esta parábola para enseñar el gran amor del Padre y que siempre está esperando
con los brazos abiertos nuestro regreso. En Lucas capítulo 22, en el verso 24, vemos cómo reacciona el padre cuando el hijo decide volver. Dice, pero su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Y añade, consigan un anillo para su dedo. Un anillo habla del reconocimiento de nuevo como hijo. Y póngale sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar un gran banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y entonces comenzó la fiesta. Pero vemos la reacción del hijo mayor. En el verso 28 leemos, el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, que participara de la fiesta. Vemos que ante las quejas del hijo mayor, sabéis que el hijo mayor simboliza el legalismo dentro de la iglesia. Y vemos al padre dándole una explicación al hijo mayor, diciéndole, teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido rescatado, ha sido encontrado, ha sido salvado. En Lucas capítulo 15, verso 10, Jesús también dijo, así os digo, que hay gran gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hermanos, hay una gran fiesta en el cielo cuando un pecador decide volver en sí, cuando un pecador se arrepiente y vuelve a la cobertura de la casa del Padre. Al final, lo mundano no llena, lo mundano no sacia a nadie. Dios, en cambio, lo llena y lo sacia todo. En el sistema mundano donde vivimos siempre hay insatisfacción. Lo que el sistema mundano nos ofrece realmente no sacia, no llena a nadie. En la casa de nuestro Padre Celestial seremos saciados, hay abundancia para todos. Hermanos, tenemos un Dios que se compadece de nuestras debilidades y nos abre, a través de Jesucristo, las puertas hacia el trono de su gracia. El escritor de Hebreos escribe en el capítulo 4, versículo 16 lo siguiente, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. La puerta y la llave están en Jesucristo. Seamos sabios y tomemos la decisión de volver en sí, de recapacitar y de acercarnos al trono de su gracia, y allí recibiremos la ayuda a su debido tiempo. Recuerda, nunca recibirás rechazo de parte de Dios. Dios no rechaza a nadie. Jesús lo dijo en Juan 6:37, dice, todo el que a mí viene, yo no lo rechazo. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Bendiciones para todos, un abrazo.